Gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a continuar este día con nuestro tema maravilloso, el tema de por qué necesito el Espíritu Santo. Es un tema hermosísimo, un tema que Dios me dio hace muchos años, allá en los 90s. Pero vamos a hablar acerca de este tema hoy en el capítulo número 16 del Evangelio de Juan, en el verso 13. Vamos a continuar con este tema de por qué necesito el Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy del punto número 7. En el verso 13 dice, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El punto número 7 es, Él nos hace saber las cosas que han de venir. Como les he estado diciendo en los programas anteriores, este versículo 13 nos habla de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerde, es la tercera persona de la divinidad, es una persona, no es una fuerza, es Dios mismo, que se manifiesta, ¿verdad?, en la persona del Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo tiene muchas funciones. Dios lo mandó con propósitos. Como te lo he platicado, Dios lo mandó con el propósito de estar con nosotros todos los días hasta el fin, de que nos enseñe, de que nos guíe, de que tiene muchas funciones. Y vamos a hablar acerca de este ahora, que es Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, ya hemos visto en programas anteriores cómo en este versículo nos habla el Señor de 3 de los dones. Vimos que el primer don que nos habla aquí es el don de discernimiento de espíritus. El segundo don es el don de palabra de ciencia, y el tercer don, el que vamos a hablar hoy, es el don de profecía. Le digo, no es el tema hoy los dones, pero te estoy dando a entender, o te estoy enseñando que aquí Jesús está hablando acerca de estos dones. Bien, dice la última parte del verso 13, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire que una de las cosas que Dios quiere es revelarle a sus hijos, no solamente a los profetas, también a sus hijos, las cosas que han de venir. Dios no nos ha dejado huérfanos, ni nos va a dejar nunca solos. Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor quiere que nosotros tengamos esa relación, como te lo he estado explicando. Mira, no puedo dejar de decirte, insistirte, necesitas buscar a Dios, necesitas tener una relación personal con Dios, necesitas cultivar una amistad profunda con Dios. De otra manera, no van a suceder las cosas. Como te lo he dicho, Dios es una persona, es nuestro Padre Celestial. Y Él quiere tener esa amistad contigo, esa intimidad, esa comunión con nosotros. Pero necesitamos dedicarle tiempo a nuestro Dios. Mucha gente nada más cuando se acuerda es cuando platica con Dios. Y eso no es correcto. Dios te ama tanto que Él prometió estar con nosotros todos los días. Él nunca te deja, y Él nunca deja de cumplir sus promesas. Aunque tú y yo le seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Él es Dios. Y bien, esta palabra que dice aquí, que Él nos hará saber las cosas que habrán de venir, nos está hablando de profetizar, de cosas que van a suceder. Eso es la profecía, hablar en lugar de alguien, pero para revelarnos cosas que van a suceder. Y entonces, el Espíritu Santo siempre habla, siempre advierte de las cosas, y no solamente es para advertirnos de cosas malas. Dios muchas veces nos habla para decirnos cosas buenas que vienen para ti. La mayoría de las veces son cosas buenas, algunas veces son cosas malas, pero depende de la persona, depende a quién se lo esté diciendo el Señor. En esta ocasión yo te quiero decir, Dios siempre quiere revelarte, quiere decirte, tengo más cosas para ti, tengo proyectos contigo, tengo cosas que quiero que hagas. Y si obedeces a Dios, te va a empezar a mostrar, mira, va a pasar esto y esto y esto, y vas a hacer esto tú así, y yo te voy a bendecir así, y te voy a prosperar así. Pero necesitamos hacer lo que nos dice el Señor que hagamos. En otras palabras, tenemos que tener la Biblia, pensar con la Biblia, tener la Biblia en la cabeza. Estoy refiriendo a la palabra de Dios, no vaya usted a agarrar el libro y lo va a poner en la cabeza. Cuando digo que tiene usted que pensar con la Biblia,
Tiene usted que tener su mente llena de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Jesús, la segunda persona de la divinidad, Yeshua. La palabra, yo no sé por qué le llaman en español el verbo, pero el original dice la palabra. ¿Sí? Y tenemos que comprender que Jesús es la palabra viviente. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay muchas cosas que a veces cuando lo leemos no nos queda claro, no lo entendemos. Necesitamos ir profundo, necesitamos buscar al Espíritu Santo, buscar a Dios para que Él nos enseñe. Recuerda que el primer punto que vimos cuando comenzamos este tema de por qué necesito el Espíritu Santo, Él dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos enseñará todas las cosas. Por eso tenemos que buscar esa amistad, esa intimidad con Dios, para que Él sea el que nos enseñe todas las cosas. Y entonces Jesús aquí dice que el Espíritu Santo nos hablará de las cosas que habrán de venir. Mire, y es importante notar que en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 1, fíjese lo que dice el apóstol, este varón de Dios, que Dios lo usó poderosamente, ¿verdad? Y escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento. Dice así en el verso 1, 1 Corintios 14, 1 dice, seguid el amor y procurad los dones. Y fíjese, pero sobre todo que profeticéis. Fíjese, sobre todo que profeticéis. Ahora, ¿por qué este varón de Dios hizo tanto énfasis? Les dice a la iglesia de Corinto, y no solamente la iglesia de Corinto, nos dice a todos los creyentes, dice, sigan el amor, vivan en amor, dice, busquen los dones espirituales, pero sobre todo, busca que Dios te use en profecía, pero sobre todo que profeticéis. Y porque aquí el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vamos a hablar después de eso. Pero dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Necesitamos tener el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo y ser usados por el Espíritu Santo. Y tenemos que orar en ese nuevo lenguaje. Porque el que dice aquí, el que habla en lenguas no le habla a los hombres sino a Dios. Cuando tú oras en lenguas, le estás hablando a Dios, no al que está junto a ti, ni al pastor, ni a nadie más. Le estás hablando a tu Creador. Dice, y nadie le entiende. Y como lo dije en un programa anterior, qué hermoso saber eso, porque ni el enemigo, ni Satanás te entiende. Cuando hablas en lenguas, no te entiende más que el que te las dio. Gloria a su nombre. Entonces, vemos que es un don tan importante que el apóstol Pablo lo recalca, lo dice, subraya, dice, quiero que busquen los dones, pero sobre todo que profeticen. Necesitamos entender esto, que Dios quiere revelarse a nosotros, quiere hacer esa amistad con nosotros, tener esa comunión con nosotros para poder revelarnos sus cosas. Él no le habla a personas que no buscan su presencia. Dios no se revela a personas que no se interesan por sus cosas. Por eso es que tanta gente a veces se frustra. ¿Por qué? Porque no estás dedicando el tiempo que Dios demanda. Recuerde, Él es Dios. Tú y yo solamente somos polvo de la tierra. Somos carne frágil, somos siervos inútiles. Pero Él es el Todopoderoso. Y Él quiere que tú y yo entendamos esto y dediquemos tiempo. Y como te lo he dicho, es invertir tiempo en la presencia de Dios. Y uso la palabra invertir porque una inversión, la gente que se dedica a manejar negocios entiende esto. Una inversión es algo que te va a producir frutos, que te va a producir un rédito, que te va a producir ganancias. Bueno, la Biblia dice que Dios premia a los que le buscan. ¿Qué te está diciendo? Que vas a recibir una ganancia. No lo hagas tanto por la ganancia, pero hazlo porque cuando tú buscas a Dios, vas a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Lo que Dios quiere es que dediques tiempo a estar con Él. Mira, es como todo. Tú quieres tener una amistad con alguien, primero tienes que conocerlo.
para poder tener esa confianza con esa persona y poco a poco ir creciendo esa confianza, esa amistad. Igual, tú quieres tener, no sé, algún negocio, una cosa así, tienes que dedicar tiempo a trabajar ahí, a aprender para poder desarrollar ese negocio. En todas las cosas que se quieren hacer en este mundo, necesitamos dedicar tiempo. Nada viene nada más porque sí. Necesitamos dedicar tiempo. Y Dios te va a recompensar, te va a galardonar por buscarlo. Entonces, cuando tú comienzas a dedicar tiempo para estar en la presencia de Dios, Dios comienza a revelarte cosas que no puedes conocer por tus propias fuerzas. En Jeremías 33:3 dice un versículo que mucha gente se sabe de memoria. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y profundas que tú no conoces. Cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando tenemos esa amistad profunda con Dios, con su Espíritu Santo, Dios comienza a enseñarnos cosas que nosotros no conocemos, que nosotros no podemos conocer por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia o sabiduría o conocimiento, lo que usted quiera. No se puede. A través de métodos o medios humanos no se puede. Pero Dios comienza a revelarte sus cosas cuando tú lo buscas de corazón. Y cuando pones toda tu confianza en Él y entiendes que Dios te ama y que Dios quiere hacer cosas poderosas en tu vida. Dice aquí Jesús, dice, cuando Él venga, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, Dios siempre ha estado hablando, Dios nunca se calla, Dios siempre habla, Dios siempre tiene cosas que hablarnos y recordarnos y hacernos entender, pero necesitamos buscarlo. Necesitamos tener ese tiempo dedicado exclusivamente para estar en la presencia de Dios. Y como te lo he dicho, no estar repitiendo palabras nada más por repetir. Tenemos que buscarle y de corazón, como se busca cuando tú tienes necesidad de algo, cuando tú quieres crear una amistad, cuando tú tienes esa desesperación por Dios, Dios te va a contestar. Ahora, en la profecía hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado, porque le digo, no es el tema ahorita de los dones, pero tenemos que conocer que Dios nos quiere hablar de cosas que van a venir. Y como te he dicho, muchas de las cosas que van a venir ya están aquí reveladas en la Biblia, ya Dios nos habló de ellas, están aquí escritas, solo es cosa de que podamos entenderlas y saber cuándo y en qué tiempo se van a cumplir. Ahora, Dios también revela cosas para personas, para cosas que van a suceder en un futuro cercano, muy cercano. Porque hay cosas, ¿verdad? Hay tres tipos de profecías. Bueno, profecías para cosas que ya pasaron hace muchos años, profecías para un futuro muy lejano, para un futuro cercano y para un futuro inmediato. Y generalmente Dios nos habla de palabras, de profecías que son para un futuro inmediato prácticamente. No es para un futuro lejano porque ya todo está escrito aquí. Así de que el Señor quiere revelar cosas a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pero necesitamos dedicar ese tiempo a estar en la presencia de Dios. Cuando tú lo haces, cuando tú dedicas tiempo a estar con Dios, Dios empieza a revelarte cosas. Y su Espíritu Santo empieza a tratar contigo. Mira, te he dicho que muchas veces nosotros, por nuestra falta de conocimiento, no permitimos al Espíritu Santo, no le damos oportunidad al Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Cuando tú oras, después de que termines de orar, espérate en silencio y escucha su voz. Porque muchas personas a veces acaban de orar, amén, y se van. Y el Señor te quería hablar y lo dejaste con la palabra en la boca. Pero si tú esperas, después de que acabas de orar, esperas a que Dios te hable, Dios se va a manifestar y te va a hacer saber cosas. Pero necesitas buscar a Dios y pedirle, Señor, confírmame. Cada vez que reciba yo algo, confírmame que eres tú. Dios no se enoja por eso y Dios te lo va a confirmar. Ahí donde estás, dile, Señor, llena mi vida de tu presencia, transforma mi vida, Señor, úsame para que yo sea un instrumento útil en tus manos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima.
Amén.